En la vida cristiana, o como creyentes, muchas veces en nuestra vida, hermanos, asumimos muchas cosas en nuestra conducta cristiana y a veces las asumimos como una verdad, las asumimos como que eso es así y las llegamos a creer de tal forma que son así, que se convierten para nosotros en una gran verdad o en una muy buena razón del por qué tenemos ciertas actitudes o ciertas conductas en nuestra vida. Conversando con unos hermanos que estuvimos visitando en esta semana, compartí un poco acerca de esto. De este tema no, sino de eso que estoy hablando con ustedes en este momento. Y he descubierto, hermanos, que muchas veces lo que para usted es verdad y es una muy buena razón para afirmar su conducta, no necesariamente es una verdad para todos. No necesariamente es una buena razón para todos. Aún incluso, no necesariamente lo que usted cree y asume como verdad, no necesariamente es la verdad de Dios. Nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana comenzamos a desarrollar muchas actitudes, muchas conductas en nuestra vida y generalmente todas esas actitudes o conductas que vienen a nosotros no son originalmente fundamentadas o motivadas por las Escrituras, la verdad de Dios, sino que las comenzamos a asumir en nosotros por experiencias en la vida personal, por experiencias en la vida de iglesia, por experiencias en la vida en el servicio a Dios. Comenzamos a crear toda una estructura de vida basado en esos elementos, pero muy poca de nuestra conducta, muy poca de nuestra actitud está realmente fundamentada, consolidada en la verdad de Dios. Permítame en esta mañana, hermanos, a leer 3 textos bíblicos a ustedes. Si usted gusta, los busca, si usted gusta, los apunta, pero no les voy a dar el chance de que usted los busque por cuestión de tiempo. Solamente los voy a citar y los voy a leer. Dice la palabra del Señor en el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Curiosamente, esa declaración tiene 2 signos de admiración, lo cual significa que la persona que lo está hablando, lo está declarando, quiere acentuar que esto delante de Dios es algo sumamente bueno. No es solamente algo que es bueno, sino que el escritor de este salmo dice, miren, observen, cuán bueno significa que el hecho de vivir de esa forma es bueno, pero es aún más grande que bueno. Hay una gran cosa que Dios mira, valora y dice que el congregarse, dice que el estar juntos como hermanos es un asunto sumamente bueno. Diga conmigo, es bueno. Yo no sé qué piensa usted acerca de congregarse, pero la verdad no me importa mucho lo que todos pensemos acerca de congregarnos. Me interesa lo que Dios piensa. Me interesa cómo Dios lo mira, cómo Dios lo valora, cómo Dios lo exalta en su palabra. Por eso dice en el Salmo 133:1, miren cuán bueno y cuán delicioso. Diga delicioso. ¿Sabe usted qué es delicioso? Todo eso y más. Solo permítame ayudarle a lo que usted ha dicho. La palabra delicioso, cuando usted lo busca en el diccionario, significa delicioso, significa delicia. Y qué gran ayuda nos da, ¿verdad? Vamos con el afán de descubrir qué es delicioso y encontramos que dice delicioso igual a delicia. Pero como tenemos en el corazón el deseo de descubrir esta verdad de Dios, ¿a qué se está refiriendo Dios? Entonces buscamos una vez más en el diccionario la palabra delicia y escuche lo que significa. Delicia significa un placer intenso.
Cuando usted habla de delicioso, estás hablando de un placer intenso. Pero de repente nos quedamos todavía un poquito así en el aire como diciendo, ¿y qué es eso de tener un placer intenso? Entonces vamos otra vez al diccionario porque es nuestro interés conocer qué es lo que Dios está diciendo, ¿cierto? No nos podemos quedar así. Entonces buscamos en el diccionario la palabra placer, y placer significa experimentar una sensación o sentimiento positivo. Significa que tu parte como ser físico debe de experimentar una sensación, debe de experimentar un sentimiento positivo. ¿Cuándo? Cuando usted se congrega. Por eso cuando Dios mira y habla acerca de eso, dice, miren cuán bueno. ¿Por qué es bueno? Porque es grandemente bueno, porque sencillamente la persona que se congrega en el concepto de Dios debe de experimentar una sensación, un placer intenso, lo cual es, hermanos, experimentar una sensación o un sentimiento positivo. ¿Cuántas veces ha venido a usted a la iglesia o te has congregado en la iglesia a donde usted va o a esta que tú vienes y has experimentado una sensación y un sentimiento enormemente positivo? Muy pocos. Y la razón por la que no experimentamos estas cosas se las voy a decir más adelante. Permítame leer para usted otro texto. Salmo 122, verso 1 dice, hablando el rey David, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Ahí estaba el rey David en palacio, tal vez en el balcón, tal vez en el patio, qué sé yo, ahí estaba, pero él describe que él sentía y experimentaba una enorme alegría cuando la gente pasaba y le decía, vamos a la casa del Señor. Él experimenta eso. Por eso es que en una ocasión en el mismo libro de los Salmos él declara, mejor es estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. En el concepto de David, el estar un día en la casa del Señor no se puede comparar con 1000 días de experiencia fuera de ese lugar. ¿Por qué? Pregunta buena en esta mañana, ¿por qué? Tú puedes estar en la playa, en los mejores hoteles, en los mejores lugares de la vida. Puedes estarte dando los grandes paseos de la vida, pero en el concepto de David dice que esos muchos días fuera no son comparados con un día en la casa de Dios. ¿Por qué? Es un poco diferente a lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Que tomamos el día del Señor y lo usamos para muchas cosas. Algunos, por muchas razones, tampoco vienen. Y a veces pensamos que es la majadería del pastor o de la iglesia incitar o motivar a la gente a congregarse. Pero déjeme decirle que no es nuestra majadería, no es nuestra insistencia, es que Dios nos enseña algo acerca de eso. Permítame leer un segundo texto. Eso es el Antiguo Testamento. Permítame ir al Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2, verso 46 y 47. 47 mejor, dice así. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Diga juntos. Con alegría. Diga alegría. Y sencillez de corazón. Resultado, alabando a Dios. Ponga atención.
Alguien puede decir en esta mañana, bueno, es que eso es la ley, es el Antiguo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento entonces entrémosles. Porque el concepto del Antiguo Testamento en cuanto al valor, en cuanto a lo bueno, en cuanto a la experiencia positiva que debe de existir en la vida de los que buscan a Dios, en el Antiguo Testamento es una sombra, y en el Nuevo Testamento se abre el abanico de Dios en su verdad, diciéndonos por qué es que eso dice así en la Biblia, por qué es delicioso, por qué es bueno, pero más que bueno, por qué David dice un día en la casa de Dios es más valioso que 1000 fuera de ellos. Hay una razón en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento te va a explicar cuál es la razón. Te va a señalar y a decir cuál es la razón. Dice la Biblia que la experiencia de los primeros cristianos, la experiencia de los primeros creyentes en el libro de los Hechos, narrada por el libro de los Hechos, nos describe cuál es la forma en que ellos vivían y cómo vivían ellos. Y nos dice que tenían, hermanos, la buena costumbre de estar juntos, de compartir juntos, y no a regañadientes, sino que lo hacían con alegría y sencillez de corazón. Eso significa que el mero hecho de ellos pensar, el mero hecho de ellos reunirse, les provocaba a ellos una enorme alegría en su corazón. Es lo que dice el Salmo 133, que el estar juntos como hermanos, como iglesia, como pueblo de Dios es bueno y es delicioso. O sea, se experimenta una enorme sensación y sentimientos positivos en nuestra vida cuando nos reunimos. Por lo menos David lo declara. El libro de los Hechos nos da una pequeña exposición acerca del disfrute en ellos, de cómo ellos lo vivían, de cómo ellos lo disfrutaban. Y existe dentro de este texto, cuando finaliza este texto 47 del capítulo 2 del libro de los Hechos, dice, con sencillez de corazón, alabando a Dios. Usted dirá, pero ¿para dónde quieres ir, hombre? Decinos para dónde quieres llegar. Bueno, ese es el concepto de Dios. Esa es la forma en cómo Dios estructuró al pueblo de Israel cuando les puso tabernáculo y les puso el templo. La idea de Dios era que su gente aprendiese a tener esos buenos tiempos con Él en su casa. El plan de Dios era que su gente pudiese tener esa experiencia no solo de relación con Dios, sino de relación con los que tienen y profesan la misma fe. En el Nuevo Testamento ya no es el concepto propio del Padre, sino que ahora es el ideal del Hijo. Es el concepto de Jesús, es el concepto de la iglesia en el Nuevo Testamento, que cuando nosotros nos congregamos o debemos congregarnos, el concepto de Dios es que usted lo disfrute. Diga, hay que disfrutarlo. Entonces cambia esa cara amarga que tenés y disfrútelo. Ese es el ideal de Dios. Lamentablemente, muchos de nosotros, hermanos, hemos creado por malas experiencias, por malas enseñanzas y algunos por la arrogancia de su corazón, hemos establecido en nosotros verdad que no es la verdad de Dios. Pensamientos y conceptos que no son ni los pensamientos ni los conceptos de Dios. Y hemos hecho entonces de nuestra vida relacional como cristianos, hemos hecho un disparate. No lo hacemos como Dios quiere que lo hagan ni lo practicamos tampoco. Y algunos, cuando logramos estar dentro de la iglesia, dentro de ese tiempo en el cual nos congregamos para tener, supuestamente para tener esa alegría y esa sencillez de corazón y alabar juntos a Dios, ese tiempo en el que algunos vienen y están
no es para lo mejor, sino para lo peor. Dice el apóstol Pablo, primera carta a Corintios, capítulo 11, verso 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis, o sea, no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso, o sea, es necesario que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados por Dios. Bien, lo que hice anteriormente en la introducción, ahora sí vamos a entrar en la enseñanza. ¿Listos? Dice el apóstol Pablo, mantenga el concepto de Dios y mantenga el pensamiento suyo. El apóstol Pablo recibe un informe a mucha distancia acerca de la forma, de la conducta que tenía la iglesia de Corinto, en especial cuando se celebraba la Cena del Señor. La Cena del Señor es un acto conmemorativo donde recordamos el sacrificio de Cristo, recordamos el pago que Él dio por nuestros pecados y anunciamos el regreso o la segunda venida de Cristo. Tiene que ver ese acto solemne, muy importante, muy valioso y que debe de ser también sagrado para nosotros, por lo cual el mismo apóstol Pablo nos advierte, nos exhorta a no participar de esta celebración a la carrera, a lo chancho chingo. Hágalo como sea, lo importante es participar. No, lo importante no es participar meramente, lo importante es qué es la actitud de nuestro corazón cuando participamos de la cena. ¿Qué son los elementos vitales e imprescindibles para poder participar de esta celebración? ¿Sabía usted que esta celebración, aunque ciertamente el apóstol Pablo nos dice que es el anunciar el sacrificio de Jesús y la segunda venida de Cristo, tiene que ver puramente con una vida de buena relación entre los hermanos? ¿Sabía usted que Pablo no solamente está enfocando esa parte, pero cuando Pablo dice que se tome dignamente, no está hablando de que tengas un mérito para poder acceder y participar de la cena, sino que está hablando acerca de cuál es el grado de tu relación con tus hermanos y tu relación personal con la iglesia? Porque alguien que no está gozando de buena relación con la iglesia y de buena relación con los hermanos no debe de participar de la cena del Señor, porque no te es conveniente hacerlo. Hay una consecuencia si lo haces. Quiero hacer una excepción acá y jalada del pelo. Algunos, por problemas de salud o física, no pueden congregarse como deben hacerlo. Algunos me dicen, no puedo ir por mi estado de salud, pero los veo donde van, ahí hermanos, agarran el bus y se van para pasear. O los llamo después de un culto y me dicen, es que no estaba, pastor, es que me sacaron a pasear. Si pudiste pasear, pudiste congregarte, así que déjate de cuentos. ¿Están acá? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Más le vale que lo haga, porque es bueno para nosotros hacerlo. Entonces, me voy al texto. Porque no os congregáis, dice el apóstol Pablo, para lo mejor, sino para lo peor. Déjenme mostrarle algunas cosas que Pablo está diciendo con esas palabras sencillas. Nos está hablando de varias cosas. Número uno, nos deja entrever en sus primeras palabras que los primeros creyentes o los creyentes de la iglesia en Corinto tenían el buen hábito, la buena costumbre de reunirse. Lamentablemente esa buena costumbre de reunirse no lo hacían como se supone que debemos de hacerlo.
Pero nos da a entrever que ellos, como creyentes que habían tomado una decisión por Cristo, tenían el buen hábito, tenían la buena costumbre de reunirse como iglesia, de reunirse como hermanos. Participaban ellos juntos como iglesia para celebrar y alabar el nombre de Dios. Lo hacían, tenían ese hábito. Lamentablemente, muchos hoy en día no tienen esa costumbre. Lamentablemente muchos en este tiempo hemos creado un quinto evangelio para nosotros. Ese es el evangelio de la comodidad, de la autocomplacencia. Es el evangelio nacido de un corazón egocéntrico, altivo, arrogante. Muchas veces cuando decimos es que yo hago mi vida cristiana como yo siento hacerlo. Pero iglesia, la vida cristiana no se hace como usted sienta hacerlo. La vida cristiana, para que sea vida cristiana real, legítima, pura y contundente en este mundo, tiene que hacerse de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su santo evangelio, no de acuerdo a sus concepciones o a mis pensamientos o a mis criterios o conveniencia. No, porque si vivimos de una forma conveniente, basado en nuestros criterios, usted se salió del evangelio. Estás viviendo tu propia vida, tratando de vivir un evangelio, pero no lo puedes hacer. Entonces, para vivir puramente el evangelio de Cristo, yo tengo la necesidad, como alguien que quiere seguir a Cristo, de dar un brinco y sujetarme a lo que Dios me enseña, a lo que Dios me dice en su palabra que debo de hacer como creyente. No puedo salirme de eso y tener vida cristiana, porque cuando te sales de eso ya no es vida cristiana, es una vida antojadiza. Como lo hace cualquier otra religión, y la religión que más criticamos nosotros, la cual usted ya sabe, muchos de nosotros somos parecidos a ellos. ¿Usted qué es cuando evangelizamos? ¿Usted a qué fe pertenece? Yo soy católico. Ajá, qué bueno, lo felicito. ¿Y usted va a misa? ¿Usted se congrega con los suyos? No, yo soy católico, pero yo nunca voy. Usted le pregunta a cristianos igual, cristianos evangélicos, usted que no, yo soy cristiano, cristiano que soy cristiano evangélico. ¿Y dónde se congrega? Yo voy a cualquier iglesia y voy ahí cuando puedo. Tú no eres nada. Tú estás engañado. Tú no eres nada. Porque el mismo juicio y la misma forma en que señalamos a un católico que dice ser católico pero nunca va a misa, le decimos: usted no es ni chicha ni limonada. Pues en la iglesia también hay gente que no son ni chicha ni limonada. Porque tienen el emblema, tienen el título de que son, pero no lo son. Entonces, para hacerlo yo necesito venir a la Biblia. Venir a lo que la Biblia a mí me enseña, por lo menos en este tema que estamos compartiendo. Entonces, hermanos, la expresión del apóstol Pablo nos habla por lo menos de algo positivo con respecto a estos hermanos en la iglesia de Corinto. Nos habla de que tenían la costumbre de reunirse, la costumbre de congregarse, la costumbre de participar. Y eso es una muy buena costumbre, hermanos. Por eso el libro de Hebreos exhorta a la iglesia diciendo: no se dejen de congregar como algunos lo tienen por costumbre. Y es que algunos dejan de congregarse o no tienen el hábito de congregarse porque perdieron, lamentablemente, en algún momento de su vida perdieron la costumbre de congregarse. Aun cuando Dios dice que es bueno y es delicioso hacerlo, aun cuando la Biblia dice que es mejor un día en la casa del Señor que todos los años de tu vida fuera de ella, aún así nosotros perdimos la costumbre. ¿Sabes por qué? Porque has creído una verdad como verdad, pero que no es verdad en tu vida. Es que para ser un buen cristiano yo no necesito estar en la iglesia. Lo creo, lo comparto contigo, pero es necesario para hacerlo. Es necesario relacionarnos para tener un buen cristianismo. Nadie puede tener un buen cristianismo aislado del cuerpo de Cristo. Nadie. No existe. Tú no eres miembro del cuerpo de Cristo si no estás en relación y comunión con el cuerpo de Cristo. Así que te es necesario congregarse.
No es que la iglesia tiene el toque mágico para hacer de mi vida una vida grandiosa. No, la iglesia no tiene esa potestad. Pero en la iglesia se enseña acerca de quién tiene la potestad para hacerlo. Y te es necesario estar. ¿Estamos aquí, verdad que sí? Ok. Lo otro que nos deja entrever este pasaje, vuestras primeras palabras del apóstol Pablo, el primer verso que les leí, es que, hermanos, al congregarnos debe de haber un propósito. Yo te pregunto, ¿para qué? No por qué, sino ¿para qué tú te congregas? ¿Para qué te congregas? Hay un por qué, que es lo que te motiva, y hay un para qué. El para qué, ¿cuál es el propósito? Todos en la vida tenemos un por qué hacemos las cosas y tenemos un para qué las hacemos. ¿Entiende la diferencia, iglesia? Cuando yo me casé, ignoraba estas cosas, pero hoy las he aprendido después del tanto golpe en la vida. Yo sé que estoy así, hermanos. Yo me casé por un porqué. Y ese porqué es porque me gustaba. Aquí la huila, aquí presente. Casi nada te llevaste, ¿verdad? Cuidado pierde, ¿ah? Cuidado pierde. Ahí se cumplió lo que está escrito: la gracia del Señor se derramó sobre ella. Al ponerme a su lado. Me hizo sudar eso. Qué esfuerzo hice, hermano. Qué terrible. Me casé por un porqué, pero yo ignoraba el para qué. Entonces me casé porque me gustó, por muchas razones más. Estaba enamorado, ya estaba obstinado a estar solo. Necesitaba alguien que me aplanchara, que me lavara, etcétera, etcétera. Y me casé por un porqué. Pero yo ignoraba total y absolutamente el para qué. Y comienzo a descubrir por las escrituras que hay un para qué debemos casarnos. Y déjeme mencionarle uno nada más. Nos casamos para disfrutarnos. ¿Qué significa? Que la voy a disfrutar con todos sus errores y con todas sus cosas geniales. La tengo que aprender a disfrutar con sus errores, con sus defectos y con todas sus virtudes. Yo tengo la obligación como esposo de aprender a disfrutar a mi esposa así como es. Y es duro trabajo. Ella es lo opuesto a lo que yo soy. Yo soy una persona introvertida. Me cuesta sociabilizar. Cuando estoy delante de usted es por la unción que me cae y nos soltamos. Pero de ahí hacemos de las tortugas, nos volvemos al caparazón, hermanos. Pero mi esposa es el polo opuesto. Ella sale de la casa hasta acá y tiene que salir como media hora antes. Porque viene hablando con Raimundo, con el perro, con el gato. A quien no conoce lo saluda, se queda hablando. Yo salgo de la casa como una flecha. Y si alguien está, ni cuéntame, yo vengo a lo que vengo. Mi esposa no. Y eso me repugnaba. Me caía mal. Si usted tiene que ser como yo. Hasta que un día entendí que nunca Dios me la dio para yo hacerla a ella como yo, sino para yo disfrutarla como ella es. Hoy disfruto como ella es. Ustedes no saben cuánto hay que orar para esto, hermanos. Usted no tiene, no, le hablo en serio, usted no tiene idea. Pero la disfruto. Ahora me fascina, me encanta, me siento pleno cuando la veo hablando con medio mundo. Y yo por allá así sombreado para que no me vean. Pero bueno, lo mismo pasa en la iglesia, hermanos, en la fe. Usted vino a Cristo por un
¿Por qué? Y es porque usted era un pecador, estabas perdido, ibas rumbo al infierno y te diste cuenta que Dios te dio la oportunidad a través del Evangelio de venir a la salvación y escapar de la ira de Dios. Pero muchos no hemos entendido el para qué. Y resulta que ahora en Cristo yo no solo tengo un por qué estar en Cristo, sino que ahora tengo un para qué, y eso tiene que ver de mi responsabilidad con ustedes. No como pastor, sino como hermano. Entonces, ahora estoy en Cristo, pero ahora tengo un para qué, y ese para qué me lleva, número uno, en la vida de relación, a tener que reunirme. Es un propósito, no es el final. La iglesia no es el fin del cristianismo, es un medio a través del cual alcanzamos y logramos cosas. Pero yo tengo ahora el para qué, y ese es un propósito. ¿Por qué me reúno con ustedes? ¿Para qué, me reúno con ustedes? El apóstol Pablo nos dice el para qué debemos reunirnos. Ponga atención. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Significa que cada uno de nosotros debe aprender a congregarse, debe de aprender a reunirse, debe de aprender a participar juntos de lo que la iglesia hace y está desarrollando. Debemos de aprender eso, pero con una actitud de procurando que sea mi momento, mi estadía en ese lugar debe de ser para lo mejor. No debe de ser para lo peor. Debe de ser que cada vez que vengo al culto, debo, número uno, de predisponer mi corazón, tomar la decisión en mi corazón de que cada vez que voy al culto, debo de mentalizarme que mi presencia y participación dentro de ese servicio debe de ser para lo mejor. A alguien tiene que servirle el que usted esté aquí. A alguien tiene que ser bueno el que usted esté aquí. Alguien tiene que ser bendecido, tiene que ser fortalecido, tiene que ser inspirado, tiene que ser motivado, tiene que ser alentado, tiene que venir esperanza al corazón de alguien cuando usted viene. Eso es reunirse para lo mejor. No que alguien salga obstinado por lo que usted dijo en algún momento determinado. ¿Sabe? Nosotros hemos tenido la honda vergüenza en la iglesia de hermanos que han traído invitados y sientan a sus invitados. Y dos hermanitos que están allá adelante de ellos comienzan a hablar, a murmurar y a criticar de otros cristianos. ¿Saben qué dicen los invitados? A ese lugar yo no voy. Lo que tú debiste hacer para lo mejor de esas personas sirvió para maldecir a esas personas, porque nunca más volverán a entrar en una iglesia. Porque no te congregaste para lo mejor, sino para lo peor. Así que cada vez que usted viene de su casa a la iglesia, debe de tener claro en su mente que como cristiano, si es un hijo de Dios, si ha sido salvo, si ha sido perdonado y tu nombre está escrito en el libro de la vida, Dios te pone sobre tus hombros la responsabilidad, porque el para qué ya es un asunto de responsabilidad, es un asunto que tú necesitas hacer para cumplir un propósito. Y es que tú y yo necesitamos estar aquí porque a alguien mi presencia tiene que servirle. A alguien tengo que bendecir este día. A alguien tengo que sacarle una sonrisa por lo menos. Pero ya me garanticé que a muchos de ustedes. Lo que quiero decirte es que cada vez que tú te congregas, no es nunca un asunto de imposición y de obligación de una ley. Porque la mayoría de cristianos tú les preguntas, ¿y usted por qué se congrega? Es porque los cristianos lo hacemos. No nos congregamos porque es un asunto de cristianismo evangélico. Nos congregamos porque es un asunto de propósito. Dice el Salmo 133, último verso: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde? ¿Cuándo nos congregamos? Porque yo me congrego porque a alguien tiene que ser útil mi presencia. No porque soy cristiano, porque lo aprendí, mis padres me lo enseñaron, o el pastor molesta mucho con qué hay que hacer, entonces hay que ir para que no la esté agarrando conmigo. Usted necesita entender que debes de congregarte porque tu presencia a alguien tiene que bendecir. Tu presencia a alguien tiene que servirle. Tu presencia a alguien tiene que sostener. Por eso dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán deliciosa, qué experiencia más
placentera intensamente es cuando tú miras a un hermano y le das un buen abrazo y le dices: hermano, qué gusto verte esta mañana, cómo me alegra verte. Yo te aseguro que si ese hermano venía con todo el infierno en los hombros, se le fue el infierno, porque a alguien tu presencia le sirvió. Pero lamentablemente el concepto de la iglesia es: quien debe de hacerlo es el pastor o los pastores o los líderes. A mí no me toca, señores, le toca a todos. Como lo dije en el tiempo del ayuno que tuvimos en la mañana, qué buen tiempo, ¿verdad? Qué buen tiempo, cómo oramos y nos bendecimos todos juntos. Dijimos, hermanos, que el pastor es la persona que tiene la mayor responsabilidad, pero no significa que es el que tiene solo la obligación. Todos ustedes y cada uno de ustedes donde está sentado, si Cristo está en tu corazón, tú eres responsable de hacerle un buen tiempo a la persona que está a tu lado. Tú tienes la obligación santa en Dios de que la persona que está a tu lado se vaya con una buena experiencia, algo que les produjo un placer intenso estar en el culto. Porque a veces pensamos que el buen momento lo da el predicador o los cantantes. No, lo que hacemos es aquí, hermanos, esforzarnos para que usted aprenda algo, sea ministrado. Pero tu trabajo es distinto, tu trabajo es hacer un buen tiempo para la persona que está a tu lado. Y por eso, cuando yo no entiendo ese propósito, venimos a la iglesia y no nos importa lo que hablamos, cómo nos comportemos, qué hagamos o dejemos de hacer, no nos importa. Saliste como entraste. Y decís: hoy no hubo bendición. ¿Sabes por qué no hubo bendición? Porque tú le estorbaste. Tú fuiste el peor obstáculo de Dios para que hiciera algo. Por tu actitud. No fue el predicador, no fueron los cantantes, no fue el que presidió el culto, es tu actitud. Muchos decimos a veces, hermanos, es que viene el hombre con la unción, ahora sí este culto se puso bueno. Bájese, aterrice, eso no es verdad. El buen momento o esa presencia de Dios no es jalada por el predicador, es jalada por la iglesia. Si la iglesia tiene una buena actitud, déjeme decirle que ahí Dios va a llegar. Si la iglesia está teniendo buenos hábitos entre ellos en la vida relacional, ahí el Señor va a llegar. ¿Acaso no dijo Jesús que donde dos se pusieran de acuerdo en la tierra para pedir lo que fuera, lo que pidan se les será dado? Porque donde están dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo. No dijo cuando está el pastor ungido o el profeta, dijo cuando están ustedes en una buena actitud, ahí estoy yo. Pero hay que tener una buena actitud. Lamentablemente algunos no lo hacemos con este espíritu. Y permítame dar algunas razones por las que no hacemos o no tenemos o no hacemos lo mejor cuando nos congregamos. Número uno, porque desconocemos la importancia de congregarnos. Lamentablemente hoy vivimos un tiempo donde el mundo nos demanda y nos exige más y descuidamos nuestros deberes principales y primordiales como cristianos. Cuando yo estudio el libro de los Hechos y veo la vida de los primeros creyentes, lo primero que vino a mi mente un día que me senté y comencé a hacer todo un estudio de este libro, me dio la impresión de que esos cristianos eran vagos. Cuando comencé a ver la vida de ellos, lo que hacían y cómo funcionaban en su fe, me dio la impresión sinceramente de que eran grandes vagos, gente que tenía tiempo para tirar para arriba. Pero cuando voy a las cartas del apóstol Pablo, cuando él dirige esas cartas a esas iglesias que aparecen en el libro de los Hechos, me doy cuenta, señores y señoras, de que de vago no tenían un pelo. Era la gente más hacendosa, más dedicada, más esforzada, más trabajadora, pero habían aprendido a cumplir sus deberes cristianos. En otras palabras, que los afanes y responsabilidades sociales que ellos tenían en ningún momento les estropearon para poder cumplir con lo que el Señor nos exige que debemos de hacer como iglesia. Predicaban, oraban, ministraban, sanaban a los enfermos, aconsejaban, levantaban a los caídos, daban esperanza, infundían aliento, y eran hombres que no trabajaban como nosotros.
porque no tenían el recurso tecnológico que nosotros tenemos. Trabajaban duro, como dice el apóstol Pablo, que él trabajaba arduamente. Pero sabían congregarse, sabían estar juntos, sabían ser sencillos en su corazón al estar juntos, y lo celebraban con gran alegría, lo cual detonaba o lo cual impulsaba la alabanza a Dios. La excusa más vulgar y barata que nosotros tenemos es: no tengo tiempo, pastor. No tengo tiempo, yo voy a hacer vida cristiana aquí, hermano. Usted me llama, me manda por internet todo, y yo aquí electrónicamente voy a tener vida congregacional con usted. No, no existe. Eso no es vida congregacional. No existe, no se engañe. Es como los hermanos que dicen: yo, hermanos, todo está bien en mi vida, estoy aquí en mi casa, escucho las 3 y 4 emisoras cristianas ahora, escucho enlace, escucho muchas predicaciones, aquí yo estoy. No estás en nada, porque eso no es el diseño de Dios. Porque hacer vida cristiana separado de todo el cuerpo es fácil. Hacer vida cristiana dentro del cuerpo, eso es milagroso. Hacer vida cristiana aquí entre nosotros es milagroso. ¿Por qué? Porque es donde el amor de Dios se pone en prueba, señores y señoras. Es donde se demuestra de lo que estamos hechos. Ante las cosas y choques y roces que tenemos entre nosotros, pero sabemos superar, sabemos amar, sabemos perdonar, sabemos tener una buena palabra aun cuando alguien nos dice una chayotera. Eso es un milagro de Dios, no es religión, es cristianismo. Pero algunos van a la iglesia cuando les da la gana. Quiero pedirles un favor. Nunca más ninguno de ustedes me vuelva a mandar un mensaje a mí, ni una caricatura, ni una fábula de lo que otros cristianos viven en otras partes del mundo. Porque en otras partes del mundo el congregarse es sinónimo de muerte para muchos cristianos, y se congregan a pesar de eso. Nunca se atreva a mandarme usted nunca más diciendo: hermanos, oremos por aquellos hermanos que la están pasando bien fea, porque si se congregan los matan en los países donde hay verdadera persecución. Nunca más me vuelva a mandar eso. Porque a veces las personas que lo mandan ni se congregan, y teniendo todas las facilidades del mundo en este país para estar metido en la iglesia cuantas veces le dé la gana, y no lo hacemos. Nunca más me mande eso, porque la próxima vez que me mande se le voy a hacer una reprensión la cual usted nunca ha escuchado en su vida. Porque vivimos tan atestados de fábulas, hermanos, de cuentos en nuestra vida cristiana, donde pobrecitos aquellos hermanos, si no te congregas teniendo las posibilidades de hacerlo, no lo haces porque no es placentero para ti, no lo haces porque no te es cómodo para ti, no lo haces porque estás creyendo verdades que no son verdades, son mentiras. Y no le estoy diciendo esté todos los días metido en la iglesia. No, no le estoy diciendo eso. Pero usted conoce sus deberes como cristiano. No pretenda hacer un cristianismo cada vez que a usted se le antoja venir a la iglesia, porque eso no es cristianismo. Tenemos más pasión para cosas del mundo que para el reunirnos. Me sorprende y admiro a muchos hermanos que son tan apasionados con sus equipos de fútbol que aunque estén cayendo rayos en el puro centro del Estadio Nacional, ahí van a estar. Si tienen la oportunidad, ahí van a estar, y se los digo, ahí van a estar. ¿Sabes por qué? Porque ahí se manifiesta tu pasión por este mundo y tu pasión por Cristo. Porque si te trajera un tiempo acá de reunirnos normalmente, tú no vienes por lluvia, pero ahí sí nos mojamos todo. Evidencias, hermanos. Pero no me atrase más, que necesito terminar esto. Desconocemos la importancia de congregarnos, el valor que eso tiene. No lo hacemos, hermanos, porque simple y sencillamente no tenemos una actitud correcta para hacerlo. Y número 3, porque no valoramos la oportunidad de poder congregarnos. Y esto sencillamente nos lleva a no reunirnos, hermanos, para lo mejor. Nos reunimos y muchos tenemos la pésima actitud desde que entramos
estar volando ojos a medio mundo a ver cómo vienen, cómo van, qué hacen, qué no hacen. Como decía hace muchos años una hermana allá en la iglesia de Las Latitas, cuando estábamos en Las Latitas, ¿se recuerda? No estábamos en Las Latitas. Aquel hermano con la guitarra medias oscuras a veces ahí, chingiri, chiringui, chiringui, los hermanos cante que cante, y se me acerca una hermana al final del culto y me dice, hermano, yo en ese tiempo estaba, yo creo que era el copastor, o no sé qué cosa era, pero algo era. Y me dice la hermana, usted necesita hablar con los músicos. Y le dije, ¿y por qué, hermana? Me dijo, porque ellos comienzan a adorar al Señor con los ojos abiertos. Y me cae la peseta. Y se me ocurre una pregunta. Y le digo, hermana, ¿y usted cómo hizo para saber que ellos estaban adorando con los ojos abiertos? ¿Cómo hizo? Porque no estaba en lo que debía, se supone, en lo que debía de hacer. Estaba igual. Estaba viendo cómo cantaban, cómo hablaban, cómo hacían. Yo le dije, vea, déjese esa hipocresía, hermana. Y cuando usted venga al culto, venga lo que usted debe de venir. Y no a ver quién hace o quién no hace, porque esa no es su razón de venir a la iglesia. Su razón de venir a la iglesia es hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Pero hay gente así en la iglesia. Vienen y dicen, oye, el pastor, ¿lo viste cómo estaba allá? ¿Lo miraste cómo entró? ¿Lo viste como aquí? ¿Miraste a los que cantaron? ¿Miraste a los que danzaron? ¿Miraste a esto? Ese no es tu trabajo. Ese no es tu propósito. Tu propósito es entender que vienes acá para que tu tiempo acá sea un tiempo bien bueno para alguien. Sea un tiempo para que bendigas a alguien, para que ya no sigas en ese pecado de crítica ni en ese espíritu de pisote solo. De que entramos, nos sentamos, agachamos la cabeza, levantamos la mano, agarramos la Biblia y salimos y a nadie saludamos. ¿Tú crees que eso es cristianismo? Eso es religión. El poder de la vida cristiana en nosotros se demuestra, hermanos, y se manifiesta cuando comenzamos a ver la transformación en nuestra vida. Yo no soy una persona de ser sociable, pero me estoy dando cuenta del poder del evangelio en mí. Que ahora me siento y hablo. Ahora busco y voy. Si no vienen, pues yo voy. Y si le veo que no se quiere acercar a mí, le atormento la vida y me le acerco y me le guindo el pescuezo para que sufra y se convierta. Ese es el evangelio. El evangelio no es que yo creo en Cristo y me quedo siendo igual. No, Señor, déjame decirle algo. El evangelio de Dios, hermanos, está fundamentado en dos grandes principios. Uno, relación con Dios. Dos, relación con tu hermano. Si no tenemos buena relación con el hermano, usted le es imposible tener buena relación con Dios. No existe. Vaya a la Biblia. Toda la ley, todos los principios de Dios en el Nuevo Testamento tienen que ver con relación. Con ninguna otra cosa. Con relación. Escudriña la Biblia, todo es relación. Por eso, hermanos, necesitamos comprender en nuestro corazón que debemos de tener esa buena actitud y debemos de aprender a reunirnos para lo mejor. Dejemos a un lado nuestra indiferencia del corazón, porque vemos mucha gente indiferente y valoramos eso como una verdad porque decimos, es que yo soy así, hermanos, y si alguien me va a amar, que me ame así. Pues déjeme decirle que en este lugar ni en ningún lugar la gente está obligada a amarlo a usted con sus malas actitudes. Si usted quiere tener malas actitudes, lo siento mucho, agarre sus peleros y vaya a buscar a donde lo soporten con sus malas actitudes. Pero si estás en Cristo y sos de vida nueva de esta casa, que es una casa para todos, hermanos, más nos conviene cambiar nuestras pésimas actitudes. Deje su indiferencia a un lado. No puedes pretender venir a tomar la Santa Cena si con esas malas actitudes. ¿De qué te sirve hacer este espectáculo? Te estás engañando a ti mismo. Esto es pura comunión con Cristo y pura comunión con los hermanos. Hermanos, usted es muy radical. Déjeme decirle que si soy radical es porque aprendí de alguien que es doblemente radical.
Y ese es Cristo. Él dijo, si vas a ofrendar, pero sabes que no tienes buena relación con tu hermano, deja ahí tu ofrenda. A Él no le importó en la cantidad de tu dinero. Deja ahí tu ofrenda, ve a reconciliarte con tu hermano y después trae la ofrenda, porque para Él nuestra relación es el primer lugar. Pero yo no lo entiendo así. Yo entiendo que venir a la iglesia es un asunto de venir y ya está. Por eso Pablo dice, ustedes no se reúnen para lo mejor. Entonces decimos que nos reunimos, hermanos, muchas veces lamentablemente para criticar y murmurar. Déjeme darle un cuadro rápidamente a lo que pasó en la iglesia en Corinto. Según las palabras del apóstol Pablo, se suponía que ese tiempo en el que se debían de reunir, que era para amarse, para motivarse, había sido corrompido, había sido ensuciado esa pureza, porque los corintios celebraban dos fiestas. La fiesta del ágape, que es la fiesta del amor, donde se suponía que todos traíamos nuestras comiditas. Yo traigo pollo porque puedo traer pollo, otro trae chuleta porque puede traer chuleta, otro alguna le alcanzó si acaso ahí para una picadillo de esa flor de muerto, ¿cómo se llama? Flor de Itabo. Trajo esa, bueno, es que en Nicaragua esas flores la ponen a los muertos. Muchos de ustedes darían un banquete en los cementerios allá, porque la flor de Itabo es una flor que solo a los muertos se les pone. ¿Sí? Entonces sigamos. ¿Por dónde íbamos? Por la flor de Itabo, ¿verdad? ¿Por dónde? Ok. Yo lo sabía, pero es para ver si usted está en todas. Entonces celebraban dos fiestas, la fiesta del ágape, donde todos traían lo que podían, y se suponía que en esa fiesta del ágape, que no era la Santa Cena, era la fiesta del ágape, todos traían a la mesa todo. Y se suponía que todos debían de esperarse, ya repartimos todo para que todos comiéramos iguales. Eso es para reunirse para lo mejor. Nadie podía tener jactancia ni arrogancia ni decir yo traje más, me dan más. No, se suponía que debía ser una celebración donde todos tuvieran equitativamente todo. Pero ¿qué hacían los corintios? Celebraban esa fiesta y cuando traían todas las cosas, los que tenían más llevaban pollo asado, llevaban ahí grandes comidas. Y los hermanitos más humildes que iban con su picadillo de flor de Itabo, se quedaban allá tirados. Cómanse su flor de Itabo, salados ustedes. Entonces nos hacemos una mesa aquí para los que tenemos pollo, pavo, pescado, faisán, de todo. Algunos no saben ni qué es faisán, ¿verdad? Perdón. Es una super ave en un plato exquisito, pero tranquilo, algún día usted lo va a comer. Entonces, se suponía que aquello debía ser algo buenísimo para todos, pero era fatal. Porque los que tenían más humillaban a los que tenían menos. Por eso dice Pablo, ustedes se reúnen y se reúnen lejos para edificar, consolidar y desarrollar. Ustedes se reúnen para arruinar la misma iglesia, porque ustedes hacen sentir mal a los otros. Se reúnen para corromper la relación entre la iglesia. Entonces llega al extremo que Pablo dice, es más, ya han llegado hasta el colmo que algunos de ustedes hasta se emborrachan en esa fiesta. Los que tenían más, como aquellos no tenían, tal vez si hubieran tenido también, tal vez se emborrachaban, pero como no tenían, no les quedaba otra que llevar agua. Pero los que tenían llevaban sus botellitas, 3 plumas y vámonos para adentro, o 4 plumas, como sea, y se emborrachaban. Y a ellos les parecía que estaban celebrando el amor de Dios. Vea qué tontera. Como las tonteras que a veces nosotros tenemos en nuestra mente. Entonces Pablo arremete contra ellos y ustedes no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor, porque están corrompiendo todo este asunto. Eso poniendo a un lado la cena. Pero esos mismos borrachos que estaban ahí, esos mismos que habían herido el corazón de los hermanos, que habían maltratado a la iglesia, eso mismo, cuando venía la celebración, pasaban a la celebración bien tranquiteados, bien malos en el corazón porque han herido a la iglesia, pasaban, hermanos, a tomar la cena del Señor como grandes cosotas. Pasa igual que hoy en día. No le hablas a nadie, no tenés una vida congregacional contundente. Como dije, hago el paréntesis porque algunos no lo hacen no porque no quieren, sino porque verdaderamente no lo pueden.
Pero algunos pudiendo hacerlo no lo hacen y pasan campante a la cena como gran cosa. Se echan el trago, comen el pan, hacen la oración, se santiguan y salen así como entraron. Déjeme decirle, no pases a hacer ese ridículo. Porque esto tiene significado, tiene valor. Esto no es una práctica común y corriente. Esto tiene un gran valor. Tiene que ver, hermanos, con nuestra actitud para con todos. Y que dicho sea de paso, no es una actitud de ahorita, que ahorita porque yo sé que estoy así, entonces ya me arrepiento y mañana sigo la fiesta. No, Señor, no se puede hacer así. Entonces, hermanos, esta celebración tenía que ver con el aspecto puro de la relación entre hermanos, con eso lindo entre hermanos, con eso bello entre hermanos, donde entendían claramente su motivación de bendecirse el uno al otro, de entender que hay un propósito por el cual usted y yo nos debemos de reunir. ¿Qué debemos de hacer, hermanos, para cambiar esto? Número 1, dese la oportunidad de considerar dese la oportunidad de considerar que has estado equivocado en tu forma de ver las cosas. ¿Por qué no te das la oportunidad de considerar de que usted pueda estar severamente equivocado? Creyendo una verdad que no es verdad, pero que es verdad para ti porque tú la construiste, pero no porque la Biblia te la enseña. Es en primer lugar la oportunidad. Si descubres que estás equivocado, entonces tome la decisión de cambiar de actitud y entrar en acuerdo con la palabra de Dios. Número 3, déjese de tanto mate y haga algo diferente en su vida. Haga algo diferente. Decida ser diferente, hermanos. Religiosos, el mundo está atestado. Gente espiritual, muy pocos. Dice el apóstol Pablo que es bueno, es necesario que entre nosotros existan este tipo de personas. Hablo de la persona que no por ignorancia, sino ya por ego, por soberbia en el corazón, dice: a mí no me da la gana hacer eso y punto. Este tipo de gente, por lo normal, por lo general, es la gente que continuamente usted los escucha hablando de Raimundo y todo el mundo en la iglesia. Y la gente que no tiene temor de Dios en su lengua. Y cuanta oportunidad tiene de hablar con un hermano, siempre es para detractar a la iglesia o los que están dentro de la iglesia, ignorando severamente de que cuando tú hablas de un hermano, te estás hablando de Cristo, porque ese es el cuerpo de Cristo. Si tú hablas de mi esposa, te garantizo que te estás metiendo en una bronca seria conmigo, porque estás hablando de mi cuerpo. Si usted me dice: yo lo amo a usted, pastor, pero a su esposa lo aborrezco, gracias por su amor, pero prefiero que no me ames, porque es imposible que me ames a mí y no amar mi carne. ¿Alguien me está entendiendo? Es imposible que tú pretendas pertenecer a una congregación y hacer vida de congregación y no estar con esa congregación, o hacer las cosas que te dan la gana indistinta a esa congregación. O sea, tienes que entender de que tú no eres parte de eso. Y cuando eso sucede, hermano, no se demuestra nada más que tu falta de comunión con la iglesia.